Entonces, aquí lo que vamos a hacer primero es cómo vemos los 3 libros que queden ajustados a la ventana. Muchas veces nosotros queremos ajustar la ventana, tenemos que estar colocándolo chiquito, moviéndolo a la derecha, tratando de que queden más o menos en cada cuadrante. Se nos hace difícil y sobre todo cuando nos trabajamos con una pantalla muy grande, pero sí necesitamos tener varios libros abiertos para ir comparando datos de un libro a otro o ir copiando, o ir trabajando entre libros. Bien, entonces para eso, por ejemplo, en cualquiera de los 3, me voy a ir aquí al menú Vista, arriba la cinta de opciones Vista, y ahí en Vista tenemos una opción que es en un grupo que se llama Ventana, esta opción que se llama Organizar todo. Ahí en organizar todo le damos un clic, nos sale organizar ventanas, organizar tipo mosaico, le doy a aceptar. Entonces en tipo mosaico me va a poner un libro grande y 2 otros libros más pequeñitos, y ahí se organiza de forma automática los 3 libros. Le voy a dar otra vez organizar todo, ahora le voy a dar horizontal, le voy a dar a aceptar, entonces se va a colocar uno debajo del otro. Eso es lo que hace que yo pueda trabajar en esos 3 libros, pero de forma horizontal. Le voy a dar a maximizar a este. Bueno, tendría que hacerlo con cada uno para que se me aplique de nuevo en la parte de organizar. Entonces, aquí organizar todo. Ahora de forma vertical le doy a aceptar y ahora sí, mírenlo ahí. Tengo los 3 libros abiertos. De igual manera en la ventana. Si yo quisiera nada más tener 2, obviamente entre menos libros tenga abiertos, si tengo 2 nada más, me va a ocupar mitad y mitad de la pantalla, del tamaño de la ventana donde estamos trabajando. Bien. Entonces, en organizar todo, me faltaría cascada, eso que lo voy a poner uno como debajo del otro, de esa manera, y así usted lo tiene los 3 visibles abiertos ahí, pero en forma de cascada. Le voy a dar organizar de forma vertical para otra vez que me lo coloque así. Los 3 libros abiertos donde yo puedo hacer cálculos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Que en el registro general yo quiero tener el total de ingresos de Santiago y el total de ingresos de Santo Domingo, el total de egresos y también de balance por cada sucursal. Y es fácil, simplemente me coloco por ejemplo en ingresos en Santiago y vengo al libro que se llama Sucursal Santiago y voy a irme al final del total de ingresos. Por ejemplo, le pongo aquí igual y simplemente doy 2 clics ahí y del lado del libro general se me pone una ruta que dice que del libro Sucursal Santiago, porque .xlsx es la extensión del archivo de Excel, que de ese libro, de la hoja 1, me extraiga, miren la hoja 1, el dato que está en la celda B17 y simplemente yo le doy enter y ya yo tengo automáticamente mi total de ese otro libro. Hago lo mismo para el egreso, coloco igual, me muevo aquí, selecciono, ya lo tengo y le doy enter. Lo mismo voy a hacer con el balance. Me voy a mover a balance primero para tenerlo visible, le voy a dar igual, 2 clics en balance y le doy enter. Y ahí ya yo tengo el total de Santiago. Esto es una suma sumando ese rango de celdas. Igual que esto aquí en Sucursal Santiago es una suma sumando el rango de celdas hacia arriba. Lo mismo voy a hacer en Santo Domingo. Entonces, igual me muevo aquí al registro de Santo Domingo, bajo a egresos, le doy 2 clics, ya se me colocó la ruta de este lado, le doy enter. Lo mismo también para el egreso, enter.
Y lo mismo para el balance. Y ahí ya yo tengo en este libro que se llama Registro General los datos de Santiago y Santo Domingo. Para eso realmente nada más lo tengo que tener abierto porque eso es un cálculo entre libros. Entonces, si yo hago un cambio, por ejemplo, en la de Santiago, por ejemplo, voy a cambiar este número de aquí de ingresos y yo puedo poner otra cantidad, le voy a poner 45,000 y le voy a dar enter y ustedes van a ver cómo en Santiago, aquí en la parte de ingresos y en todo va a variar, o sea, ingresos y el total general. Le voy a dar enter y automáticamente el valor se ajusta al total porque realmente aunque yo lo puse aquí como lo estoy hablando desde el otro libro, usted puede hacer un cambio, una actualización y en general se va a hacer. Lo mismo puede ser con Santo Domingo, que por ejemplo lo voy a hacer en egresos, aquí donde están estos 20,000, le voy a poner 3,000 y van a ver como el egreso, que donde están los 141,000, también va a variar. Mírenlo ahí. Ahí cambio. Y no importa si yo cierro este libro en general y yo voy trabajando todo el día en estos dos o en uno de estos, cuando yo abra el general va a estar actualizado con el último registro, con la última actualización, con el último cambio que se haga. No solamente yo puedo hacerlo así directo, por ejemplo, yo puedo hacer cualquier cálculo. Vamos a suponer que yo quiero hacer una suma. Yo voy a elegir aquí la suma y yo quiero sumar los datos que están en este libro. Entonces yo me muevo aquí y elijo el rango de celdas, por ejemplo, que yo quiero sumar. Yo quiero sumar eso ahí, le doy a aceptar y mírenlo ahí. De ese libro que se llama Sucursal Santiago, yo sumé en el otro con una suma. No solamente eligiendo con igual y donde hay un total, no. Yo puedo hacer cualquier cálculo entre libros de esa manera. Simplemente eligiéndolo, que para eso también me sirve tener las ventanas abiertas. Puedo hacer cualquiera. Voy a darle a promedio ahora para mostrarles que no solamente con suma, yo puedo hacerlo también con promedio. Voy a darle aquí a egresos de este rango y le voy a dar enter. Y me saca el promedio de ese rango en otro libro. Bien, o sea que se pueden hacer cálculos entre libros. Bien, ¿se entendió esa parte? Le voy a dar a grabar. Si yo no quiero tenerlo abierto, yo simplemente voy cerrando. Aquí yo no voy a guardar, voy cerrando lo que ya yo no quiera. Y el último le doy aquí a maximizar y yo tengo ya mi ventana normal. Eso es trabajar entre libros haciendo cálculos directamente. Teniendo los tres activos visibles es más fácil porque usted solamente tiene que ir y elegir. Bien, esos son cálculos que se pueden hacer entre libros. ¿Vamos bien? Bien, entonces ahora vamos a trabajar varias fórmulas. Entre ellas vamos a trabajar una primera función que se llama izquierda. Vamos a trabajar la función de izquierda, que izquierda lo que hace es que extrae de una tabla, perdón, de una celda, extrae el dato que está a la izquierda de la celda. Por ejemplo, yo voy a colocar un nombre cualquiera. Y voy a colocar una cédula o varias cédulas.
Bien, voy a colocar esos dos nombres y esas dos cédulas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que de ese nombre yo quiero extraer, o de ese dato que está en la celda, quiero extraer el dato que está a la izquierda de la celda. En la celda los datos están a la izquierda, los que están más pegados de este lado, que se llama izquierda. En el centro, que en este caso sería la palabra Sánchez, que está en el medio. Y a la derecha estaría el apellido Medina. Igual en la cédula. Tenemos a la izquierda la serie, que 031 se refiere a la serie, el municipio, ¿verdad? Los números del centro y el guión al final, que sería a la derecha. O sea, este dato a la izquierda, este en el centro y este a la derecha. Igual en el siguiente nombre, María Polanco Rojas. María sería el dato de la izquierda, Polanco el del centro y Rojas de la derecha. Bien, entonces con la función izquierda yo solamente quiero extraer el nombre Carlos y la serie. Entonces yo quiero extraer en esta celda solamente el nombre Carlos, que está a la izquierda de la celda, el 031, y aquí solamente María y aquí 402. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces con la función izquierda yo lo hago. La función izquierda está dentro del menú de fórmulas de texto. Ahí en el grupo de fórmulas, en el menú de biblioteca de función texto, vamos a encontrar que aquí dice izquierda, que lo que hace es que devuelve el número específico de caracteres del principio de una cadena de texto. Un carácter, recuerden que es una letra, un número, un símbolo y hasta un espacio en blanco. Todo lo que nosotros podamos introducir en la computadora se introduce en forma de caracteres con el teclado. Si yo digito, por ejemplo, el nombre María, tendría 5 caracteres, no 5 letras. Porque yo puedo decir María 1 y tendría 6 caracteres, que serían 5 letras y un número. Y todo lo que se introduce es en forma de caracteres. Le damos a izquierda, nos abre la ventana de argumento de función, que en texto se coloca ahí la celda donde está el dato que vamos a extraer y el número de caracteres, el número de caracteres que tiene el texto o el dato. Bien, entonces en texto elegimos la celda donde está Carlos Sánchez Medina, que sería A2, y el número de caracteres que tiene Carlos, o sea, si yo cuento la palabra Carlos, tiene 6. Pero si yo quiero solamente extraer la primera letra del nombre, ya con dejarlo vacío, y como ven aquí, igual C, me pondría la C, que es el primer carácter que está a la izquierda. Si yo quiero, no le pongo nada. Le voy a dar de nuevo y como ya yo sé que Carlos tiene 6 caracteres, le coloco 6 ahí y me va a extraer solamente el nombre Carlos de esa celda porque está a la izquierda. Lo mismo puedo hacer con la cédula. En el caso de la cédula, por ejemplo, voy a hacer directo la fórmula, que es izquierda. En texto, elijo la celda donde está la cédula. En este caso, punto y coma para cambiar de renglón. El número de caracteres que tiene la serie, que es lo que yo voy a extraer que está a izquierda, serían 3, ¿verdad? 031 solamente son 3. Cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces, ahí yo extraje solamente la serie o el dato que está a la izquierda de la serie. Lo hago lo mismo con Mariela Polanco Rojas. En este caso, María tiene 5 caracteres. Ojo, la función izquierda hay que colocar el número de caracteres. Si yo, por ejemplo, en el caso de María no tiene la misma cantidad de caracteres que Carlos. Carlos dijimos que tiene 6 y María tiene 5. Entonces, si yo arrastro, no me va a traer el dato completo. Pero en el caso de la cédula, sí. Vamos a suponer que esta cédula, yo en vez de tenerla ahí, la tuviera aquí arriba. Yo simplemente lo hice ya con la primera cédula. Yo no la tengo que repetir y me va a sacar la serie porque tiene la misma cantidad de caracteres ese dato. Pero con María y con Carlos varía. ¿Por qué? Porque tiene en este caso
María tiene 5 caracteres y Carlos tiene 6. ¿Me entienden la idea? Eso es lo que hace izquierda, extraer el dato que está a la izquierda de la celda. Bien, ¿qué pasa si yo quiero extraer el dato que está, por ejemplo, en el medio, que sería Sánchez? ¿O qué pasa si yo quiero extraer el dato que está a la derecha, que sería Medina? En este caso la cédula, los datos del medio, los numeritos de 035, 09, 17. Yo lo extraigo con otra fórmula. Igual para María Polanco y para Carlos, que lo voy a copiar y los voy a pegar aquí debajo. En este caso lo voy a hacer diferente. Yo quiero saber la cantidad de caracteres que tiene cada celda, cantidad de caracteres. Para eso utilizamos una fórmula. No es lo mismo utilizar contar que utilizar extrae. Porque son fórmulas diferentes. Por ejemplo, si yo quiero saber la cantidad de caracteres que tiene una celda, yo no puedo utilizar contar, porque contar cuenta celdas. Por ejemplo, hay distintas fórmulas para contar. En este caso están en más funciones estadísticas. Si yo quiero contar celdas, dependiendo del contenido, yo puedo usar contar, contar blanco, contar sí conjunto y contar a. Para contar celdas se utilizan esos contar. El contar solo, que es el mismo que está en inicio, en el grupo de funciones básicas, aquí está suma, promedio, contar números. Ese es el mismo contar números que está aquí en más funciones estadísticas, contar. ¿Qué es lo que hace contar? Contar cuenta celdas que contienen números. Solo números. Y contará, que es la otra fórmula para contar, cuenta celdas que contienen datos alfanuméricos. Cuando hablo de alfanumérico me refiero a números, letras y símbolos. Bien, o cuenta celdas no vacías. Contar blanco, entonces lo que hace es que cuenta celdas que estén vacías. Cuenta celdas que estén vacías o en blanco. O sea, que no tengan nada en un rango de celdas. Y contar sí, lo que hace es que cuenta celdas que cumplan con una condición. O sea, si yo quiero contar, por ejemplo, en este caso, en este rango de celdas, las que comiencen con la letra M, en este caso sería una, que es María. O si selecciono los dos rangos, me va a contar estas dos. Esta tiene María Polanco y esta tiene María, pero en ambas celdas comienzan con la letra M, por ejemplo. Le voy a hacer el ejemplo con cada uno. Le voy a hacer el ejemplo con contar, con estos datos, con contar a, con contar blanco y con contar sí. Y luego nos vamos a ir aquí, nada más para que vean la diferencia, que con contar se cuentan celdas y con largo, que esa es la función que vamos a utilizar, la función largo, yo cuento, déjenme copiar el formato de esto. Con la función largo yo cuento caracteres. Bien, vamos a ver la diferencia de contar y largo.
Entonces, si yo quiero contar la cantidad de celdas que hay en este rango, yo no puedo utilizar contar nada más, porque contar cuenta celdas que contienen números. Y aquí yo no solamente tengo números, yo tengo letras y tengo símbolos. O sea, tengo Carlos Sánchez Medina, que esa celda tiene letras. Y donde está la cédula por los guiones, tiene alfanumérico, donde sí hay solo números, donde está el 031 y el 402. Entonces yo no puedo utilizar contar porque no me daría exactamente la cantidad. Lo voy a hacer aquí en F. Por ejemplo, si yo quiero contar, le voy a dar a fórmulas, estadísticas, más funciones, perdón, estadísticas, y le voy a dar a contar. Entonces me abre la ventana de argumento de función. En valor, yo voy a elegir el rango de celdas y debería de darme, por ejemplo, si el contar funcionara para contar todas las celdas que contienen todos los datos, debería de darme, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 celdas, ¿verdad? Debería de darme 8. Yo le doy a aceptar y me da 0. Y ustedes dirán, ¿y por qué dio 0? Porque contar no me va a contar las celdas que contienen otra cosa que no sea números. Por eso me dio 0. Si yo quiero contar celdas que contengan otros datos, entonces utilizo contará. Otra vez en más funciones, estadísticas, le voy a dar a contará. Y ahora sí, en valor 1, perdón, le di contar de nuevo. Estadística más funciones, contará, que es esta. Entonces ahí dice que cuenta celdas no vacías de un rango, o sea, todo lo que tenga cualquier tipo de contenido. Le doy a aceptar y ahí sí me dio 8, porque en ese rango de celdas tengo 8 celdas. Contar cuenta celdas. Contar solamente cuenta las celdas que tienen números. Si yo hago un cambio aquí y hago un cambio en el rango que yo estoy eligiendo, por ejemplo, y voy a contar solamente esas dos celdas que es donde están los números, sí me va a dar la cantidad. Ojo, no me dio porque aquí yo tengo el resultado de una fórmula. Yo tengo que tener solamente los números. Bien. Para contar celdas vacías, entonces vamos a suponer que yo voy a agregar al rango estas que están vacías y él me va a decir que hay dos, porque contar punto blanco cuenta celdas que estén vacías. Le voy a dar a contar punto blanco. Ahí solamente dice rango. Yo voy a incluir esta de aquí que está vacía. Mírenlo ahí, estas dos, y me va a dar 2. Eso es, si yo tengo una lista de datos y por casualidad yo me volé alguna celda, yo elijo esa función de contar punto blanco para saber si tengo celdas vacías dentro de ese rango. Vamos a suponer que sea que usted tenga 10.000 datos ahí en una columna. Se hace difícil, uno por uno usted está revisando, usted elige esa fórmula con ese rango de celdas y le va a indicar, bueno, tiene 5 celdas vacías, 2 celdas vacías, si te da 0 que no hay ninguna. Bien, y el sí cuenta con una condición, como le dije ahorita. Si yo quiero contar en este mismo rango las celdas que contengan, que comiencen con la letra M, de María Polanco y de María Sol, entonces, más funciones estadísticas, contar sí, que cuenta celdas en el rango que coincidan con la condición dada, cuentan con un criterio o condición. Entonces, en rango voy a elegir el rango de celdas y el criterio va a ser que comiencen con M, ¿verdad? Entonces voy a colocar una M y luego un asterisco. Y le voy a dar a aceptar. Y ahí me dice 2. ¿Vieron ahí? O sea, me contó a María Polanco Rojas y a María. ¿Qué yo hice aquí? ¿Cuál fue la condición? Que me contara solamente las que tienen la M como primer carácter. Por eso el asterisco después de la M. Porque poniendo el asterisco, él te va a contar solamente las celdas que comiencen o que contengan el carácter, en este caso la M,
antes del asterisco, en este caso que inicien con la letra M. Y como ahí yo tengo dos celdas que inician con M, me colocó 2. Entonces, como vieron, el contar solamente cuenta celdas. Ahora, si yo quiero saber la cantidad de caracteres que tienen las celdas, no es con contar, sino con la función largo. Entonces, largo también es una fórmula que está en el grupo de texto. Ahí le voy a dar a largo. En largo solamente coloco en texto la celda que yo quiero contar y me dice que tiene 21. Ese 21 incluye los espacios porque, por ejemplo, ya sabemos que Carlos tiene 6. Si yo cuento el espacio son 7 y así sucesivamente contando los dos espacios entre Carlos y Sánchez y entre Sánchez y Medina tiene 21 caracteres. Si ustedes quieren comprobar a ver si es cierto, nada más le tenemos que borrar esos dos espacios de ahí y el nombre completo sin espacio, entonces bajaría a 19. Largo cuenta caracteres. Yo quiero saber cuántos dígitos hay en la celda, en cada celda. Yo utilizo la función largo, que también la puedo hacer directa. Largo, elijo la celda y listo. Ahí me va a decir 13. Obviamente no hay que hacerla una por una. Como tienen eso es contar caracteres, yo la hago la primera vez y si la puedo arrastrar porque eso es por referencia de la celda. Bien, largo lo que hace es que me va a dar el número de caracteres que tiene una celda. Por ejemplo, yo quiero ahora sacar el nombre, yo teniendo el nombre largo, yo quiero sacar el apellido paterno y el apellido materno, o sea, el de la mamá y el del papá. ¿De quién? Del nombre. Déjame insertar una fila. De este nombre. Primero. De este nombre completo yo quiero extraer el apellido paterno, que sería el que está en el medio, y el apellido materno, ¿verdad? Que está a la derecha, o sea, el dato que está en el medio y el dato que está a la derecha del nombre Carlos Sánchez Medina. Yo quiero extraer solamente de ese nombre los apellidos. ¿Cómo yo lo hago? Primero, para el paterno, que sería Sánchez, ¿verdad? Que el apellido del padre va primero. Cómo lo extraigo de esa celda, y para el materno, cómo lo extraigo de esa celda. Para eso vamos a utilizar dos fórmulas distintas. Una para el paterno, que es el dato que está en el medio, que también la fórmula está en texto, que es extrae. La función extrae lo que hace es que devuelve una cantidad de caracteres, en este caso un apellido, tomando en cuenta la posición inicial donde inicia en la celda y la cantidad de caracteres o el número de caracteres que tiene el dato. Entonces en texto vamos a colocar el nombre completo, la celda donde está el nombre completo, en este caso A13. La posición inicial es donde comienza Sánchez, que es el dato que vamos a extraer. Entonces ya sabemos que Carlos tiene 6, el espacio es 7 y la S de Sánchez comienza en la posición 8. Bien, ¿de dónde yo saqué ese 8? Contando la cantidad de caracteres que tiene Carlos, que son 6, ¿verdad? El espacio en blanco es 7 y la S de Sánchez está en la posición 8. Tengo que indicársela para que él sepa a partir de qué posición es que yo voy a contar la cantidad de caracteres. Y el número de caracteres que tiene Sánchez sería 7, ¿verdad? Sánchez tiene 7 caracteres. Miren, ya yo solamente colocando el 7 ahí, me dijo el resultado de la fórmula Sánchez. Y ahí y ahora le doy a aceptar y mírenlo ahí.
de ese dato el apellido paterno, que es Sánchez, con la función de extrae. Esa fue la función que yo utilicé para extraer el apellido, o más bien para extraer el dato Sánchez. Bien, esa es la fórmula de extraer. Y para el materno, que sería el que está a la derecha, entonces utilizamos una fórmula que se llama así, derecha, que también está dentro del menú de fórmulas de texto. Y ahí encontramos esta que dice derecha, que lo que hace es, a diferencia de izquierda, que izquierda me cuenta a partir de la primera posición de la celda, derecha cuenta a partir de la última. Por eso que dice aquí, devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Bien, o sea, los que están al final de la celda es que él cuenta, que él extrae o que saca. En texto vamos a elegir la celda donde está el nombre completo, y en num de caracteres entonces vamos a contar la cantidad de caracteres que tiene Medina, que es el dato que yo quiero extraer. Si yo lo dejo sin nada, me va a poner la A, que la A es la última letra que tiene la celda Carlos Sánchez Medina, que tiene el dato de la celda A13. Bien, que esa A es de Medina. Entonces le voy a dar a FX para que me abra y ponerle que Medina tiene 6. Yo lo conté: M1, E2, D3 y 4. Y así sucesivamente hasta que me dio 6. Le doy a aceptar y mírenlo ahí. Para eso utilicé entonces la función derecha. Derecha lo que hace es que saca el dato que está a la derecha de la celda. Eso es lo que hacen esa forma. Ustedes lo pueden aplicar. Por ejemplo, si yo lo hago con derecha, lo hago aquí para la cédula, por ejemplo. O voy a hacer primero extraer para hacerlo en el orden. En el caso de la cédula, como ya yo les dije que extrae, hay que colocar, voy a hacer directo, extrae la posición inicial, el número de caracteres, pero como la cédula tiene un estándar que tiene la misma cantidad de caracteres, es más fácil. Usted lo hace una vez y solamente lo arrastra, o lo autocompleta o lo copia, que eso arrastrar realmente es copiar. Entonces elegimos la celda donde está el dato, cambio de categoría, o sea, de renglón de la fórmula, con punto y coma, posición inicial. Yo voy a extraer los datos del medio de la cédula. La posición inicial sería 4. ¿Cómo yo sé? Porque la serie tiene 3, el guión es 4, bueno, la posición sería 5. Y el 0, que sería la primera posición, queda en la 5. Y ahí coloco un 5. Punto y coma. Y el número de caracteres sería la cantidad de caracteres que tiene el medio en la cédula, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí coloco un 7. Cerré mi paréntesis. ¿Y que yo voy a extraer ahí? Miren ahí los datos que están en el medio de los guiones, en la cédula. Y yo nada más tengo que hacer una sola vez, porque con la cédula, miren ahí, tiene la misma longitud. Como yo la arrastré hasta María Polanco, miren, me sacó la A por la posición inicial y Polán por la posición final. Por eso es que cuando son nombres es más complejo, porque no tienen la misma cantidad de caracteres, pero para la cédula sí aplica. Que yo hice, sacar los datos del medio que están entre los guiones de la cédula. Ahora yo quiero sacar lo que está, el número que está después del guión. Aquí voy a utilizar derecha, porque del guión está más cerca del último guión el 6 de la derecha y el 7 de la derecha, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer directo. Voy a poner derecha. ¿Por qué directo y por qué por la ventana? Porque a veces ustedes dirán, bueno, ese menú de fórmula, yo me voy a aprender que eso estaba
en un renglón de fórmula, de texto, de estadística, que eso se me va a olvidar. Entonces no es obligatorio aprendérselo, la verdad. Usted lo que tiene que saber lo que hace la fórmula. Porque la ventana de argumento de función yo la puedo abrir después que yo tengo una fórmula ahí. Yo le doy aquí a fx y me abre directo sin yo tener que haber pasado por un menú. O si ya yo me la sé, yo la puedo hacer directamente. Nada más hacer la fórmula. Yo sé que texto, yo voy a poner la celda donde está el texto. Punto y coma porque me lo dice aquí. Num de caracteres. En este caso, ¿cuántos caracteres yo voy a extraer? Mírenlo aquí. Num de caracteres es el número bueno, déjame cambiar. Especifica el número de caracteres que desea extraer. Si se omite, se sume 1. Yo en este caso, como sería el último, yo lo puedo omitir. ¿Por qué? Porque yo no me quiero sacar un número. Yo le puedo poner un 1 y me va a sacar el 6. Pero si yo lo dejo en blanco, también me va a sacar el 6. Mírenlo ahí. ¿Qué sería el 6? Que es que está después del guión. Y lo puedo arrastrar también. En ese caso específico, como yo nada más quiero sacar ese número, yo lo puedo hacer así. Bien, para dar la cédula, que son los datos del medio, y el dato que está después del guión. Si quiero sacar la serie, entonces utiliza la función izquierda. Entonces que usted puede de una celda dividir esos datos, irlos sacando, dependiendo de lo que usted quiera hacer, o con izquierda, o con extrae, o con derecha.